Saludos. En primer lugar, pues gracias por la consideración en este doctorado en fortalecimiento institucional en materia de derechos humanos y derecho internacional humanitario, códigos de dignidad humana de la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez. Para ello, pues he escogido como el tema para analizar justamente los derechos de primera generación, en donde están los derechos políticos, ¿no?, inherentes al ser humano, en donde en primer lugar, pues esta categoría como derecho político se expresa como son fundamentalmente civiles y políticos, estos derechos de primera generación, y sirven para proteger al individuo de los excesos del Estado. Los derechos de primera generación incluyen la libertad de expresión, el derecho a un juicio justo, la libertad de circulación, la libertad de religión y la libertad de sufragio. Y fíjense cómo se perfila de una vez, ¿no?, como derechos civiles y políticos, como una protección hacia los excesos que pudiese cometer desde el Estado. Esta protección, pues por supuesto, cuando nos remontamos un poco al estudio de la filosofía, es la herencia de esa concepción hegeliana de lo que es justamente la sociedad civil frente al Estado, una sociedad civil que se revela frente al Estado, y desde ese momento se ha venido decantando lo que es el rol del Estado el rol del Estado dentro de la protección de ese concepto de lo público, ¿no? Lo público que no necesariamente está en contraposición a lo privado. Y lo vemos, por ejemplo, luego cuando nosotros concebimos la democracia, no esa democracia liberal que se fue consolidando desde finales del siglo XIX, durante todo el siglo XX, incluso hoy en el siglo XXI hay quienes aún defienden ese concepto de democracia liberal, sino la democracia que se ha venido construyendo desde las prácticas democráticas. Una de estas experiencias es la democracia participativa y protagónica, así concebida y expresada en nuestra Constitución, en donde hemos visto que que el ejercicio de una democracia distinta es posible, a pesar, insisto, de esa fuerte categoría de democracia liberal, que por cierto en el libro del retorno a lo político y recientemente la retoma, ¿no?, del populismo como algo positivo, ¿no?, como la expresión justamente de un gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo, que Chantal Mouffe, por ejemplo, y el conjunto de estudios que se han venido desarrollando, por ejemplo en España, en gran parte de Europa, y bueno, y modestamente los aportes que he hecho desde los estudios del populismo dan cuenta de que hay una crisis de esa democracia liberal. Lo vemos expreso en la situación que está viviendo Chile, que está viviendo Colombia, que está viviendo Ecuador, el surgimiento de factores políticos alternativos, como el caso de Podemos en España. Hemos visto lo que viene sucediendo, por ejemplo, en Francia, en Inglaterra, en donde movimientos alternativos de políticos con una visión distinta, que una visión contrapuesta a la democracia liberal, pues han venido, digamos que, ampliando sus espacios dentro del espectro de la política. Bueno, este artículo viene orientado hacia allá. Cómo nosotros concebimos que frente a la fractura de la democracia liberal hay un conjunto de construcción de nuevas realidades. En el caso que nos atañe, que es este artículo que he presentado, es justamente cómo dentro de esa construcción de las nuevas realidades hay un diseño institucional que también de una manera pues subvierte todo lo que es esa arquitectura política a la cual la democracia liberal pues nos había acostumbrado. Una democracia liberal que en el caso venezolano, Michael Kopech, que es un politólogo norteamericano, precisa pues que en Venezuela nunca hubo una democracia, sino una partidocracia, ¿no?, en donde los sujetos activos en la política eran los partidos políticos, ¿no? Y esta realidad pues obviamente tiene un quiebre en los años 90, cuando
en ese concepto de democracia liberal, los factores económicos entran en crisis, producto del endeudamiento que vivió Venezuela durante los años 70 por el boom petrolero. A partir de los años, bueno, recordemos las palabras de Luis Herrera Campin en el 79, cuando dice: recibo un país hipotecado. Bueno, efectivamente fue producto de esa de esa fuerte deuda externa que se fue incluso pues incrementando durante los años 80, y bueno, y pasan situaciones tan complejas como el endeudamiento producto de el incremento de la deuda para poder pagar con las obligaciones crediticias producto de los intereses. O sea, no estamos abonando capital, sino que adquirimos deuda para pagar interés. Esta situación, pues, que por cierto Ricardo Friend Davis la define como la usura sistémica de la deuda externa latinoamericana, produjo o aceleró el quiebre de ese modelo de democracia liberal que venía imperando en Venezuela. Y pues producto de ello empezamos a ver cómo tempranamente en nuestro país, desde finales de los años 80, hay una manifestación popular en contra de ese proyecto neoliberal que traía consigo ese concepto de democracia liberal, ¿no? Hay un quiebre que empieza a debilitar esa democracia pactada, esa partidocracia empieza a mostrar signos de debilitamiento, hay un resquebrajamiento del sistema político venezolano y abre la posibilidad que políticos outsiders de la política, ¿no?, el sistema político venezolano, como el caso del comandante Hugo Chávez, luego de la rebelión cívico-militar del principio de los años 90, y pues su carcelamiento y su escarcelamiento en el año 94, empieza el comandante Chávez con un conjunto de partidos de izquierda que logran aglutinarse en torno a un proyecto que fue justamente el proyecto que encabezó el comandante Chávez. Pues esto inicialmente lo conocíamos como un gobierno de transición, luego ya le dimos nombre, le dimos forma, que era el socialismo bolivariano del siglo XXI. En el 98 se accede al poder político y empieza un proceso de transformación que inicia con el proceso constituyente, ¿no? Esta realidad la vemos en los años, insisto, a finales del siglo pasado, en los años 90. Pero 20 años después vemos que esas banderas que levanta Chile son justamente aquellas conquistas políticas que logró Venezuela a finales del siglo XX, ¿no? Y por supuesto empieza a ponerse en concreto durante la primera década del siglo XXI. Esas conquistas ahora son las banderas de países que, insisto, despiertan tardíamente, pero despiertan contra el neoliberalismo, ¿no?, y contra esa democracia liberal que no satisface las necesidades de los ciudadanos. Bueno, en esa nueva arquitectura de esa democracia participativa y protagónica presente en nuestra Constitución, surgen los consejos locales de políticas públicas, dentro de ese andamiaje que nosotros conocemos como el Sistema Nacional de Planificación. En el pináculo está justamente el Consejo, en el pináculo actualmente nosotros encontramos a los consejos comunales, luego agregados en comunas, luego en los consejos locales de políticas públicas, que es el objeto de estudio de este artículo, luego los consejos estadales de coordinación y planificación de políticas públicas, y luego el Consejo Federal de Gobierno. En ese Sistema Nacional de Planificación es donde se debe, en teoría, diseñar las políticas públicas nacionales. Este Sistema Nacional de Planificación, bajo digamos que el artículo que presento, es la principal contribución que hay a la concreción institucional orgánica de lo que es la democracia participativa y protagónica. Hacemos un análisis en este artículo inicialmente sobre lo que es la participación ciudadana y la democracia en nuestro país, haciendo un análisis que parte justamente del momento en que se produce ese quiebre en el sistema político venezolano, producto justamente del desgaste de esa democracia. Algunos llaman democracia pactada, otros llaman partidocracia, pero realmente es la democracia liberal en juego que estaba dando ya signos de desgaste, en donde hay, insisto, una sustitución de actores y con ello una sustitución de realidades. Luego, en el artículo vamos avanzando un poco en lo que son algunos conceptos centrales
que vamos a utilizar como conceptos claves, como lo es democracia participativa, democracia protagónica, proceso constituyente, y algo bien importante, nos desmarcamos un poco de ese concepto de sociedad civil y vamos avanzando quizás un poco más hacia lo que son las expresiones de organización del poder popular. Ello, por supuesto, enmarcado en lo que hoy nosotros conocemos como los consejos comunales, como las comunas, las expresiones genuinas, insisto, de organización del poder popular. Luego partimos del desarrollo de lo que son los consejos locales de participación pública, ¿no? Estos consejos locales, insisto, son unos espacios que forman parte del Sistema Nacional de Planificación. Estos consejos locales de participación pública tienen como objetivo armonizar el desarrollo de las políticas públicas en el ámbito local. Es una hermosa instancia de democracia participativa en donde hay un ejercicio concreto, real, tangible de la condición política del ciudadano como sujeto activo en la transformación de su realidad social, política, cultural, económica, productiva. Aquí nosotros encontramos la posibilidad de que desde las comunidades haya un proceso de definición desde la propia base de quiénes son los voceros de ese Consejo Local de Políticas Públicas. Hay una participación también del poder legislativo local, también del Poder Ejecutivo local, y una participación también de todas las expresiones del poder constituido que hacen vida en los municipios. Complementa esta realidad representación de los sectores sociales del municipio. ¿Cuáles son las competencias que se establecen dentro de lo que es justamente el desarrollo de las acciones del Consejo Local? En primer lugar, diagnosticar los problemas del municipio. Ponernos de acuerdo de cuáles son los problemas del municipio, para luego diseñar los planes que permitan la atención de esos problemas. Y luego, en la ejecución, establecer la dinámica que nos permita la Contraloría Social. O sea, insisto, es la expresión concreta del ejercicio de una democracia genuina en nuestro país. Los consejos locales también permiten lo que es justamente la definición de tres instrumentos fundamentales: el Plan Municipal de Desarrollo, el Plan de Inversión Pública, que son dos instrumentos que permiten, insisto, desarrollar la acción, las políticas públicas en lo local, y un tercer instrumento que es muy importante, que es la posibilidad que desde el Consejo Local se revise la rendición de cuentas para generar transparencia en la gestión y, algo bien importante, que lo que se invierta sea lo que realmente es necesario para poder atender los problemas de cada uno de los espacios locales. Un poco para ir cerrando, estos consejos locales teóricamente son, insisto, una expresión genuina de democracia participativa y protagónica. Pero en la práctica hemos visto cómo siguen de alguna manera las estructuras burocráticas propias de la democracia liberal, haciendo contraste con ese surgimiento de las nuevas realidades, insisto, que vienen dadas con lo que es la reconceptualización de la democracia en nuestra Constitución, ahora con dos categorías que son justamente lo participativo y lo protagónico. Todavía, insisto, no hay ese acoplamiento entre lo teórico, lo institucional y lo concreto y lo real. La gran tarea que hay por delante justamente es buscar esa estructura que está dentro del Sistema Nacional de Planificación, que es un eje central dentro de lo que nosotros concebimos como la nueva arquitectura, el nuevo paradigma del ejercicio de la función pública en nuestro país, sea concreto, sea patente. Ya han pasado 20 años y todavía sigue siendo sui generis en gran parte lo que es el ejercicio institucional o el desarrollo institucional de la democracia participativa y protagónica. Ponerle acento a los consejos locales, incluso ponerle acento a todo el Sistema Nacional de Planificación, es lo que nos puede permitir realmente un proceso de transformación profunda de
el ejercicio de la democracia en nuestro país, porque es la vinculación desde lo local, insisto, desde las comunidades con los consejos locales de políticas públicas, constituidos por los consejos comunales, las comunas, la expresión de cada uno de los sectores, cómo esto va agregando. Y algo bien importante, cómo desde allí hay una reconceptualización de los derechos humanos, en donde no solamente es cuidar y proteger al ciudadano frente a los posibles excesos del Estado, sino fortalecer el ejercicio real de la democracia en cada uno de los espacios políticos territoriales que hay en una nación. Esto es bien importante porque no sería solamente la consagración del derecho humano de participación o de sufragio, sino el derecho humano a ser parte del diseño de las políticas públicas, de la ejecución y el control de las mismas. Insisto, es la reconfiguración del sujeto social en un sistema democrático en donde realmente se ejerza el poder de manera directa. Bueno, muchísimas gracias. Espero que sea del interés este artículo y que más bien esta presentación haya sido una abreboca para profundizar más en estos temas. Muchísimas gracias.